Bueno, la verdad es que ha sido impresionante. Ahora vamos a viajar del 2045 al siglo XXI, incluso al siglo XX. Va a dar paso a la ponencia de instrumentos científicos, pues uno de nuestros más grandes multiinstrumentistas, porque él ha tocado hasta la fecha y, bueno, apenas supera el medio siglo, pues cientos de instrumentos. Es experto en música antigua, en música andalusí, se llama Luis Delgado, y es experto también en música electrónica, en música aleatoria, experimental. Luis Delgado, además, para los que sois, digamos, visitantes de planetarios, pues habréis podido escuchar su música acompañando las proyecciones en domo, en full dome, como se dice ahora, en distintos planetarios, en Nueva York, en Pamplona, donde estuvimos actuando hace poco tiempo, gracias a Javier Armentia y a la Fundación Autor y Fundación Telefónica y el CSIC. Y además, pues bueno, él es músico residente, compositor y músico residente del Planetario de Madrid, tiene muchísimos premios. Una de las facetas por las que es más conocida es porque él hizo toda la música original de Alquibla, la serie de Juan Goytisolo. Es un híbrido entonces entre el pasado y el futuro, que yo creo que nos va a venir bien esta charla de él para descomprimirnos un poco del 2045 y llegar a la siguiente fase de esta jornada, que tendrá que ver con la música, los autores 2.0 y las redes sociales. Luis, ven avanzando. Creo que vas a necesitar instalar un instrumento científico electrónico, el Theremin, del cual nos dará pues explicación. Creo que había un técnico de Fundación Telefónica que le iba a echar una mano. Luis es un gran amigo además, y él es una de las personas que de la vieja industria discográfica que ahora está mutando, pues era uno de los principales ARs, captadores de talento. Era para EMI, ¿no? Para EMI o para RCA también, fundamentalmente para RCA. Y bueno, sabe muchísimo de música, es un gran compositor. Vale, ya. Gracias. Estoy haciendo tiempo para que los técnicos coloquen. Puedo seguir hablando de tu vida durante días, ¿eh? Bueno, quería decir también que tiene algún premio Goya también, ¿no? No, Max, el premio Max. Y un reconocimiento también de la Academia de la Música. ¿Ya se va arrancando el ordenador? Ya está. Porque puedo mirar la chuleta. No hace falta. Bueno, os dejo con Luis Delgado. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, muchas gracias. Es un verdadero placer estar compartiendo este atril con nombres como los que están desfilando esta mañana por aquí. Yo tengo que decir que en una dirección muy diferente a las ponencias que hemos visto, que invitan mucho a la reflexión, invitan a que todos nos enfrentemos a todo lo que nos proponen las tecnologías y el futuro, lo que yo voy a presentar es todo lo contrario, es un viaje hacia en el tiempo, hacia los instrumentos que tienen una base científica. Nos vamos a remontar al siglo XIX y, para evitar una irremediable inclinación que tengo a enrollarme personalmente, pues os voy a leer la ponencia de forma que nos ciñamos al tiempo previsto, ¿no? En unos minutos vais a tener el placer de oír en directo una breve demostración del Theremin que tenemos aquí, que es sin duda el instrumento más sorprendente de todos los que ha creado el ser humano, porque es un instrumento que no se toca físicamente con las manos. Algunos, todos los que estáis aquí, estáis relacionados con la tecnología, en alguna ocasión al menos habéis oído hablar del instrumento.
Pero antes de hablaros del ceremín, conviene situarnos en los antecedentes históricos y musicales que rodean a su invención. Vamos a llamar a instrumentos científicos a aquellos que parten de una investigación científica. Todos los instrumentos son científicos porque tienen un principio físico, por decirlo de alguna forma, pero hay instrumentos que nacen de una previa investigación y que hay una voluntad de llegar hasta el instrumento partiendo de principios científicos, ¿no? Si hemos de hablar de un instrumento electrónico, es decir, de una herramienta sonora que utiliza la electricidad, aunque sea solamente en su aspecto estático, como elemento fundamental en la generación y en el control del sonido, hemos de remontarnos a la mitad del siglo XVIII, en 1750, cuando este señor que tenéis en la pantalla, se llama Procopio Divish, como veis, inventa su Denis d'Or. El Dionisio de Oro, según las descripciones de quien lo vieron, consistía en una caja de madera equipada con un teclado, con un pedal y un juego de cuerdas golpeadas por macillos. Estas cuerdas alcanzaban el número difícilmente aceptable de 750 y se cargaban de electricidad cuya variabilidad permitía modificar el timbre de las notas emitidas. Al fallecer Divish en 1765, el instrumento se vende a un comprador vienés y pasa posteriormente a manos del obispo de la ciudad de Bruck, y la pista del instrumento se pierde en 1790, no quedando absolutamente ningún vestigio ni un grabado siquiera, lamentablemente, de él, ¿no? Son unos datos un poco abstractos que parecen precursores de las máquinas descritas por Julio Verne, ¿no?, que faltaban todavía unos años para que las describiera. Pero el Denis d'Or se le puede describir como el primer instrumento musical eléctrico, y así lo denomina el teólogo alemán Johann Ludwig Fricker en un artículo que publica en la revista de la Universidad de Tübingen tras haber visitado a Divish en 1753 y ver el Denis d'Or con sus propios ojos, ¿no? Pocos años después, en 1763, el francés Jean-Baptiste Delaborde crearía su clavecín eléctrico, que está descrito detalladamente en un tratado publicado en esa misma fecha. En él combina el principio de las campanas de Franklin, la botella de Leyden y el generador de electricidad estática de la Batnoyet. Al presionar una tecla, las campanitas cargadas de electricidad suenan en un rápido trémolo provocado por una bola metálica que se debate alternativamente entre dos campos magnéticos opuestos. En cualquier caso, hemos de aceptar, pues, que ninguno de estos dos instrumentos generaban el sonido de forma electrónica, ya que el primero parte de la vibración de una cuerda modificada por medio de la electricidad y el segundo solamente la utiliza en la parte mecánica para obtener sonido de un juego de campanas al uso, ¿no? Hay que esperar más de un siglo para que aparezca el telégrafo musical, inventado por el americano Elisha Gray en 1876. Gracias a sus experimentos en pro del teléfono, Gray descubre accidentalmente la forma de hacer entrar en vibración un circuito electromagnético, descubriendo con ello una forma básica de oscilador. Por medio de unas lengüetas de acero logra controlar la afinación de estas vibraciones y además consigue transmitirlas a distancia por medio de cables. Así nace el telégrafo musical. Gray también desarrolla un dispositivo de altavoz que incorpora en modelos posteriores, dotados de un diafragma que vibran dentro de un campo magnético, y consigue hacer estas frecuencias audibles. Su primer telégrafo musical o telégrafo armónico tenía un rango de 2 octavas y Elisha Gray realizó actuaciones y exhibiciones con el aparato. Posteriormente, Elisha Gray, como sabéis, fundó la Western Electric Manufacturing Company, que es el embrión de la actual Western Electric Company. Unos años después, y este es un dato muy reciente, en 1890 un oficial de la Marina americana que se llama George Breed patenta una primera guitarra eléctrica. Esto ha adelantado la aparición de la guitarra eléctrica en unos 40 años, hasta la fecha que manejábamos. Es cierto que no era exactamente una guitarra eléctrica, era más bien el concepto que tenemos actualmente de un instrumento que se llama la Sustaniac. Es una guitarra en la que las cuerdas entran por vibración merced a un campo magnético, no tanto porque la electricidad se utilice para amplificar el sonido de la guitarra, pero de alguna forma es un primer acercamiento a la guitarra eléctrica. Si avanzamos en el tiempo, hay que esperar a 1930 para que Paul Tutmarc inventara el primer bajo eléctrico. No me quiero enrollar, es una historia muy bonita la de Tutmarc, y un poco después ya Rickenbacker empezaría a comercializar las guitarras eléctricas que se harían universalmente famosas, ¿no? Pero no vamos a adelantarnos en el tiempo.
Y vamos a regresar a 1899, cuando de forma casual otro instrumento electrónico, el que se llama el arco cantante, de Singing Arc, lo construye William Duddell. Adaptando un teclado al arco voltaico de las lámparas, logra crear no solo uno de los primeros instrumentos electrónicos, sino el único de ellos que es audible sin la participación de amplificadores ni altavoces, elementos que aún no se habían inventado en la época de Duddell. Decimos que fue casual porque el Ayuntamiento de Londres utilizó un sistema de iluminación pública basado en la generación de una chispa constante entre dos barras de carbón electrificadas. Este sistema iba alojado dentro de las farolas y desprendía una luz intensa, blanca y limpia. Yo tengo uno de estos aparatos y es verdaderamente sorprendente, parece un cuarzo, ¿no? Se hace de día. Pero emite un zumbido insistente que hizo quejarse a los londinenses. El Ayuntamiento le encarga a Duddell que solucione este problema y él lo soluciona y descubre que añadiendo un teclado y variando estas frecuencias puede hacer un instrumento musical. Duddell no le dio ninguna importancia, incluso ni siquiera llegó a patentarlo, hizo algunos conciertos, algunas giras y quedó el testimonio del aparato. No fue así de altruista, por decirlo de alguna forma, la trayectoria de la siguiente máquina que os voy a enseñar, que desde el primer momento tuvo patentes y un plan exhaustivo de explotación. Se trataba del Telarmonium de Tadeusz Cahill, que es patentado en 1897. El mérito de su inventor no fue solo el del ingenio musical en sí, sino la forma de explotación que utilizó. Cahill inventó con muchos años de anticipación lo que luego hemos conocido como el MUSAC, el hilo telefónico. Lo que Cahill, voy a intentar ir rápido por adelantarnos en el horario, lo que Cahill hacía era transmitir la música por los hilos telefónicos. Había unos intérpretes que tocaban y te llegaba la música a casa, ¿no? El único problema es que el Telarmonium consistía en un sistema de 145 dinamos conectadas a unos inductores que producían frecuencias eléctricas variables merced a la proximidad física de cada dinamo frente a un sistema de ruedas dentadas. El teclado disponía de 7 octavas. A través de un complejo mecanismo de controles mecánicos se accedía a una gama potencialmente infinita de timbres. El problema del Telarmonium residía en que pesaba 200 toneladas y tenía casi 20 metros de largo. Para acoger esta máquina, en el corazón de Nueva York se construyó el Telarmonic Hall, en la calle 39, y fue necesario un tren de 30 vagones para transportar toda la maquinaria hasta el edificio, ¿no? 2 teclistas tocaban partituras de música clásica a 4 manos en el Telarmonium y la señal se transmitía por las líneas telefónicas hasta los salones de baile, los comedores, los hoteles de lujo, los hogares más acomodados, etcétera. El más perfecto de todos los 3 Telarmonium que se construyeron no vio la luz hasta 1919 y era aún más grande y más costoso que los antecesores. Os hago la historia muy corta. A medida que empezó a crecer la red telefónica en Nueva York, esta máquina hacía unas interferencias increíbles. La gente estaba hablando por teléfono y de repente aparecía la música del Telarmonium, ¿no? Entonces empezó a haber unas protestas tremendas y finalmente dicen que como no lograban hacer que el negocio parase, hay una parte de la leyenda que dice que una noche una banda de una mafia entró en el Telarmonium Hall, destrozó la máquina y tiró las piezas que les pareció conveniente al río Hudson, con lo cual no pudieron volver a ponerla en pie. Lo cierto es que en aquel momento todo empezó a evolucionar hacia la radio, hacia avances que ya permitían tener música en casa y poco a poco el instrumento y todo el mecanismo de Cahill fue perdiendo interés y fue perdiendo rentabilidad. Lo que sí es cierto también es que a raíz de ese instrumento se crea el órgano Hammond de Laureus Hammond, que en 1934 sí crea un instrumento perdurable que hoy día sigue siendo una herramienta en uso, ¿no? Aquí hay que mencionar un invento que no es estrictamente musical, pero es imprescindible para los que van a venir después, que es la lámpara de vacío de 1906, creada por Lee de Forest, y que debido a su capacidad amplificadora y generadora de señal eléctrica jugaría un papel fundamental. El propio Forest crea el Audion Piano, que es el que tenéis en 1915, que está basado en la tecnología de sus propias lámparas. El instrumento incorpora una sola válvula de triodo controlada por un sistema de llaves adaptadas a un teclado sencillo. El sonido se produce a través de un sistema de altavoces situados alrededor de la sala, con lo cual el bueno de Lee Forest crea la primera sala con surround, ¿no? O sea,
Y dejando al lado algunos instrumentos, no quiero ser muy como el Coralcello de Melvin Server y que no vamos a hablar de él, hay que detenerse, y esto además es que se lo dedico especialmente a los DRO, porque para mí es un instrumento muy entrañable el concepto, ¿no? El piano optofónico del pintor ruso Vladimir Baranov-Rosiné era un piano que traducía, es un instrumento excepcional, a partir de unos gráficos, ese círculo que veis aquí abajo, a partir de unos gráficos el propio artista podía convertir eso en sonido y viceversa. El teclado se le conectaba a una especie de impresora, me imagino, que podía llegar a tintar unos papeles dependiendo de lo que estuvieras tocando, con lo cual es el primer instrumento audiovisual, ¿no? Un poco en ese sentido, sobre todo si hablamos de electrónica. Si nos ceñimos a los espectáculos audiovisuales hay que ir muy atrás, pero con la participación de la electrónica es este optofón de Baranov-Rosiné. Y ya estamos hablando de 1916 y cronológicamente nos detenemos y llegamos al instrumento que nos ocupa y que toma su base tecnológica de la lámpara de vacío que antes mencionábamos, el Theremin. Luego vendrían las ondas Martenot en 1928, el Trautonium en 1930, el Ondiolín en el 41, etcétera. Como decía, es el primer instrumento que no se toca físicamente durante la interpretación. Actualmente ya con las células fotoeléctricas se han hecho otros instrumentos, pero hay que ver de qué época estamos hablando y qué tecnología era, ¿no? Quiero hacer un poco de historia sobre el propio aparato y sobre su creador. Nuestro hombre, el inventor Lev Theremin, se llama Lev Sergeyevich Termen, nació en San Petersburgo el 15 de agosto de 1896 y fallece el 3 de noviembre en 1993, a los 97 años de edad. Para conocer sus inicios, me gustaría leeros sus propias palabras, porque aquí está la clave de todo. Dice: comencé a estudiar electricidad a los 7 años y música a los 9. Amé la música desde la infancia porque la sentía como algo vivo y real. Cuando comencé a tocar el cello me confundía la contradicción entre la dulzura de la música y la forma en que la obtenía, a través del movimiento del arco, como si fuera un serrucho mientras oprimía unas cuerdas con los dedos. Siempre había deseado encontrar una forma de unir mi pasión por la electricidad con la que sentía por la música, una forma limpia. A los 13 años descubrí las altas frecuencias y los transformadores de Tesla, y en 1920, por invitación del profesor y científico Abram Fyodorovich Ioffe, ingresé en el Instituto Ruso de Ciencias Físicas, Tecnologías y Radio. Hizo varios inventos, diseñó un sistema técnico que permitía la medición de la temperatura de un gas y, lo más importante, un sistema de señales eléctricas que detectaba la presencia y el movimiento de un cuerpo dentro de un radio de 4 o 5 metros. El Theremin está basado en este principio. El invento de Termen es recibido con felicitaciones, se aplica a sistemas de alarma, pero además el investigador desarrolla el aparato de tal forma que consigue que la distancia detectada provoque un sonido variable. Así construye su primer Theremin en 1919 y en noviembre de 1920 da su primer concierto ante los estudiantes de la Facultad de Mecánica. La presentación tiene más trascendencia de lo esperado y se publica un comentario sobre ella en los periódicos Pravda y Izvestia. Ese mismo año se exhibe en la Feria Industrial de Moscú y a raíz de ello las más altas esferas se interesan por el instrumento. Dicen que Lenin le llama a su despacho, le enseña a tocarlo un poco y queda tan fascinado que le encarga que fabrique 600 unidades y que las van a repartir por todos los colegios de Rusia, etcétera, ¿no? Tras unos años de trabajar en esta línea, Lev Theremin viaja primero para Europa y luego para Estados Unidos para dar a conocer toda su tecnología. Allí transformará su nombre en el de León Theremin, patenta el instrumento en 1928 en América y en la siguiente década RCA Victor construye y comercializa el primer aparato con destino comercial, el Victor Theremin. El maestro Leopoldo Stokowski, director de la Sinfónica de Filadelfia, se entusiasma con el instrumento, especialmente por sus registros graves. Vais a oír los graves del Theremin, eran algo para la época inusitado. Para hacer esos graves hacían falta instrumentos, órganos con unos tubos de medio metro de diámetro y una presión de aire increíble. El Theremin lo conseguía electrónicamente. Pero el maestro Stokowski le encarga que dote al instrumento de un teclado que lo haga más manejable, porque ya veréis que el manejo en el aire es muy comprometido, ¿no? Y así nace el Keyboard Theremin,
muy similar al llamado tannerín, que posteriormente en los años 50 inventaría Paul Toner y que es la base del instrumento que todos tenemos en la oreja cuando nos acordamos del Good Vibration de los Beach Boys. Pues ese era un tannerín, el instrumento que se utilizó. Posteriormente inventaría el theremin cello, que con un diapasón sensible utiliza la misma técnica sobre una estructura inspirada en la posición del cello. Y en 1932 se crea el ensamble Electrio y la Electric Symphony Orchestra, que debuta ese mismo año en el Carnegie Hall con su Electric Concert y un repertorio de nuevas composiciones y de obras de Bach, de Haydn, de Debussy, etc. Además, y esto es lo más, este instrumento yo daría la vida por haberlo visto, inventa el terpsiton. Él está casado con una bailarina. En el año 36 se casa con la bailarina afroamericana Lavinia Williams y crea para ella una plataforma sensible como con el mismo concepto del theremin, que por primera vez consigue que sea el bailarín el que hace la música, puesto que es el sonido el que obedece a sus movimientos, ¿no? Pasan los años, el inventor sigue evolucionando, pero su estancia en América se acaba bruscamente cuando un día, en una operación muy confusa en la cual se nos habla de que Lev Serem podría haber sido un espía ruso destinado en América que se convierte en disidente, o podía haber sido un espía ruso que acaba su misión. También se habla de que adquiere muchísimas deudas personales y que como inmigrante no puede seguir teniendo todas esas deudas. El resultado es que un día dicen que llegan agentes del KGB y directamente se lo llevan prometiéndole que se va a volver a reunir con su señora, pero ese reencuentro nunca se da y en 1938 Lev Serem desaparece técnicamente del mapa. Incluso se habla de que se le ha fusilado en 1945, se habla de que se le ha fusilado por traidor. Según algunas fuentes, al llegar a su patria es enviado a la prisión de Butyrka para ser trasladado posteriormente a las minas de oro de Colima. Otras informaciones apuntan que el científico fue confinado a trabajar en el laboratorio secreto de Sharashka junto a otros científicos como Andrei Tupolev y Sergei Korolev en el desarrollo de sistemas electrónicos y de espionajes. Hay un dato cierto, y es que por uno de estos inventos, por un micrófono increíble, además con una historia alucinante porque le regalan un escudo al embajador americano en Moscú, y le regalan un escudo que tiene un micro directamente para que lo ponga en el despacho y para escuchar todo lo que tal. Bueno, pues por ese invento Stalin le concede una medalla a Lev Serem, y Lev Serem, que está confinado y tal, cuando Stalin le da la mano y tal, le dice: tengo algunos inventos eléctricos para hacer instrumentos musicales que quizás fueran de interés. Dicen que Stalin le contestó diciendo que la electricidad valía para eliminar a traidores como él y no para hacer música. Esa historia quedó ahí en el aire. Lo cierto es que en 1956, una vez que fallece Stalin, Lev Serem es rehabilitado por el gobierno soviético, se le da una pequeña dieta mensual y él continúa de forma privada sus investigaciones. En 1989, la musicóloga Olivia Mattis, discípula de Edgar Varese y una mujer muy involucrada con las nuevas músicas, realiza la primera entrevista desde su aislamiento y se invita a Serem al Festival de Bourges, en Francia. En esta entrevista, que ya tenía 93 años, yo conozco la entrevista y es absolutamente parco en las contestaciones y no hay manera de sacarle información personal de ninguna clase, ¿no? Lo que sí es cierto es que cuando Lev Serem abandona América, deja una corriente de músicos y de público interesados en el theremin, y entre ellos destaca la amiga íntima del científico, Clara Rockmore, que se convierte en la mayor virtuosa de todos los tiempos y cuyo nombre quedó definitivamente ligada al de él. La amistad con Clara incentivó enormemente al científico, porque el virtuosismo, siempre un buen luthier tiene que tener un buen intérprete que le exija más a los instrumentos. Clara Rockmore era una virtuosa y le exigía cada vez más, por lo cual Lev Serem tuvo que hacer cada vez mejores máquinas. Es una intérprete irrepetible. Ahí tenéis uno de sus discos. Robert Moog reeditó alguno de sus discos y yo os sugiero que lo oigáis, porque todo lo de Clara Rockmore es fascinante, ¿no? Además de Clara Rockmore, y ya nos acercamos al final,
Destacan otros intérpretes como Lucy Bigelow Rosen, fue fundadora del Claremore Festival. No me digas que me estoy quedando sin pila. Y a final de la década de los 40, un estudiante americano de electrónica era también cautivado por el encanto del instrumento. Antes he saltado. El otro intérprete muy importante fue Samuel Hoffman, que fue el que prácticamente grabó todas las películas que se hicieron con el theremin. Ahí le vemos en la foto. Y, como os digo, hubo un estudiante que fue Robert Moog, que quedó fascinado por el instrumento y que de sus primeros aparatos que él comercializó fueron precisamente los theremin que hacía en los años 60 en kit para vender a los compañeros de clase, ¿no? Dando vueltas al invento del ruso e intentando hacerlo más manejable para que no desafinara y todas esas cosas, fue como Robert Moog encontró nada menos que el Mini Moog. Con el transcurso de los años, Robert Moog lanzaría al mercado su Etherwave, que es el primer theremin accesible en cuanto a precio y a calidad, que es esa maquinita, que es la que tenemos aquí, y gracias a eso el theremin se ha hecho más popular entre los intérpretes, ¿no? A finales de los años 80, theremin comienza a ganar popularidad entre una élite de músicos dedicados a la electrónica, probablemente gracias a, entre otros factores, a esta máquina. En los 90 Internet juega una baza fundamental. Todos los thereministas que hay dispersos por el mundo se ponen en contacto y se empiezan a hacer clubs, encuentros, páginas, etcétera, y a distribuir kits en bajo coste para que la gente construya sus propios aparatos. En 1992 se funda el Centro Theremin en Moscú y en el 95 Bulat Galeyev publica su libro Termen, el Fausto soviético. En 1993, poco antes de fallecer Leon Theremin, llega a regresar a América e incluso se reencuentra con Clara Rockmore después de más de 50 años. Y al final de su ajetreada vida, que yo no sé cómo no han hecho una película porque es una vida apasionante, el sabio recibe el reconocimiento de un público joven y los aplausos que había dejado de escuchar durante décadas. Termen decía, bromeando, que él era inmortal, porque su nombre, Termen al revés, el palíndromo es Ne Mret, que quiere decir no muere en ruso, ¿no? Decía que él no iba a morir. Y no le faltó razón, porque lo cierto es que su invento le ha llevado a pasar a la posteridad con un interés creciente por parte de músicos y de oyentes. Antes de acabar, yo quisiera solamente haceros una breve reflexión y antes de escuchar el aparato. Yo he tenido la suerte en estos últimos años de trabajar con Joaquín Saura, que es el hombre que ha hecho realidad muchos de los instrumentos musicales que creó o que imaginó Leonardo da Vinci. Cuando Joaquín Saura pone en pie uno de los instrumentos y algún amigo llega a su casa, que tiene un laboratorio que está a mitad de camino entre el taller de un taxidermista y el control del Nautilus, es una cosa. Y entonces cuando alguien le dice, pero bueno, hombre, por favor, esto cómo va a sonar, dice, mira, si un día llama a tu puerta un amigo y te dice, traigo un instrumento musical nuevo, mira, es una caja que le he atado un palo y tiene unas tripas de gato que he estirado de ellas, y luego con este otro palo que he doblado le he puesto unas crines de caballo, lo he untado de resina y esto es un instrumento musical, mira cómo suena, y ahora que no habrá quien lo aguante, ¿no? Eso es un violín, ¿no? Los instrumentos hay que aprender a tocarlos. Y yo como única reflexión quizás de toda este aluvión de datos que os he dado, sí quisiera decir que en los últimos años hemos vivido una situación curiosísima, que antes Julio la notaba de alguna forma. Con mucha frecuencia soltamos la tecnología antes de haber aprendido a manejarla, ¿no? Es muy frecuente que las herramientas ahora mismo tengan un calado, o como se decía en la época del ácido lisérgico, solamente utilizamos el 10% de nuestro cerebro, el ácido lisérgico nos abre tal. Es lo mismo, tú te compras un teclado de estos brutales y solamente vas a utilizar un 10%, antes de que empieces a profundizar ya habrá otro, ¿no? Esta es la historia del theremin. El theremin es un instrumento en el que prácticamente muy poca gente ha profundizado, es muy complejo de tocar, pero al menos tiene mucho que decir, como lo demuestran los muchos virtuosos que hay en todas partes. Y bueno, pues quiero acabar la intervención
diciéndoos que yo en todos estos años el Theremin me sigue apasionando, me sigue sorprendiendo como la primera vez que lo encontré, que fue en el 70 aproximadamente, yo tenía 14 años, y yo espero que captéis la verdadera sensibilidad de esta máquina tan excepcional. Voy a hacer una piececita muy breve con él. Se trata de la banda sonora de la película Ultimátum a la Tierra, The Day the Earth Stood Still, un clásico de marcianos. La partitura es de Bernard Herrmann, que fue, como sabéis, el músico que hizo muchas cosas para Hitchcock, etcétera, y el director fue Robert Wise. Esta banda sonora es uno de los clásicos que podéis escuchar en el Theremin. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, habéis visto que esta mañana está siendo variada y fantástica. Ahora, por favor, que
que vengan a la mesa, pues Borja, te veo por ahí, Mario y Cristóbal Fernández. Sentaos para que os pongan los micros. Tengo que decir que estaba prevista también la presencia de Electric Nana, que ha disculpado a ultimísima hora su presencia por cuestiones personales, y que vamos a iniciar una mesa redonda sobre música y redes sociales, nuevamente arte y tecnología unidos. Bueno, voy a presentar muy brevemente de izquierda, bueno, a mi izquierda, en primer lugar, Borja Prieto. Es el director de My Major Company, una compañía de crowdfunding que se acaba de establecer en nuestro país. Es una multinacional francesa que tiene ya detrás muchísimos proyectos de desarrollo de talentos musicales en Europa, en Francia, pero también en otros países, y él anteriormente fue el director general de MySpace, que dio lugar, MySpace España, al desarrollo, al inicio del desarrollo de carreras artísticas de grupos tan importantes como Vetusta Morla, Russian Red, en fin, es interminable la lista. Mario Gil, Aviador Draw, Un pingüino en mi ascensor, antes la Mode. Es uno de los grandes compositores y de los grandes conocedores de la tecnología detrás del mundo de la música y una estrella de la movida, por supuesto. Viviente. Esta tarde le podréis ver interpretando junto con los demás miembros del equipo Aviador Draw, pues himnos tecnopop del todo reconocibles. Y al final, y en sustitución de Sebas Muriel, que anda viajando por el mundo, está el director de comunicación de Twenty, Cristóbal Fernández. Y a ellos les queríamos plantear, dos preguntas rápidas sobre el mundo del autor 2.0 y las redes sociales. La música está sufriendo una transformación desde hace bastante tiempo y la tecnología, Internet, ha sido un poco el elemento que ha permitido la difusión de músicas que antes eran minoritarias y que ahora mismo, o que solamente eran locales, y ahora mismo el acceso es global. Y en el caso, por ejemplo, de Aviador Draw, nos ha permitido tener seguidores en toda Latinoamérica, y aprovecho para anunciar que el año que viene, además de asistir a un congreso de mecánica cuántica con la voz de la ciencia en Zaragoza e ir al Museo de la Ciencia de Valladolid en una sesión en la que hablaremos de comunicación interespecies y terraformación, vamos a iniciar la gira latinoamericana empezando por México y posteriormente iremos a otros países, esperamos que Perú, Uruguay, etcétera. Volviendo al tema del autor 2.0, Carlos Jean decía hace unos días que en el marco de la música Internet estaba anticuado, que los nuevos modelos, digamos, tanto de creación como de producción, de promoción y de distribución, que eso es de lo que hablamos cuando hablamos de un autor 2.0, hablamos de que el autor controla, aunque no ejecuta necesariamente ni él ni su equipo toda la cadena de valor que va desde la creación hasta el acceso de su música al público en las distintas variantes digitales y electrónicas y en las redes sociales. Ese autor que controla todo ese proceso es el que llamamos autor 2.0. Y a lo que se refería Carlos Jean cuando decía que Internet está obsoleto para el creador musical, es que hay muchísimo futuro en todo lo que tiene que ver con la conectividad multidispositivo y los nuevos interfaces. Se refería al mundo de las apps, fundamentalmente en el momento presente al smartphone como una extensión cyborg de la música o de nuestro sentido auditivo, a través de aplicaciones como por ejemplo Shazam, que es una verdadera extensión de nuestros sentidos. Mario Gil, por ejemplo, también ha apuntado que el sintetizador del futuro es el iPad.
Seguramente en México tocaremos con el grupo Nortec, el colectivo Nortec, que ellos utilizan iPads. Estuvieron haciendo hace poco un concierto en Japón utilizando iPads. Y voy a dar paso a las preguntas, que hay una genérica para cada uno de vosotros, que es sobre las redes sociales y que es, bueno, cómo puede el músico, el compositor, el autor de ahora utilizar las redes sociales para la difusión, la producción o la comercialización de la obra musical en un momento tan difícil por la crisis y por el contexto de cambio de modelo de negocio. Pues hola, como os comentaba Alejandro, mi nombre es Borja Prieto y voy a tratar de responder a esta pregunta. Yo hace mucho tiempo también tenía un pequeño conjunto musical donde utilizábamos un montón de sintetizadores. Era la época un poco pre-internet, pre-MySpace, como lo llamo yo, y teníamos auténticas dificultades a la hora de promocionarnos. Utilizábamos todos los recursos, todas las fuentes que podíamos, el llamado hazlo tú mismo, ese de llamar a las radios, editar pequeñas maquetas y mandarlas a lejanas pedanías de la geografía española, donde nos habíamos dado cuenta que alguien hacía música parecida a la nuestra. Es un poco, no os voy a contar nada nuevo al Aviador Tro, porque también funcionabais así, pero para un grupo como nosotros y para una persona como relacionada con el mundo de la música durante tanto tiempo, de repente apareció una cosa que es como la masificación un poco de Internet. Aparecieron herramientas como MySpace, que a mí yo tuve la suerte, además digo suerte porque es una época que recuerdo con mucho cariño, de trabajar en esa plataforma como creador, o sea, como persona pseudo freak o nerd, como decía antes Julio, que hacía mis propias grabaciones y que gracias a un aparato como MySpace entendí que no estaba solo en el mundo y que todas estas cosas que hacían había gente, aunque fuera muy lejos, que le podían interesar mis cosas, y sobre todo como estar detrás de una red que lo único que hizo es poner voz y un altavoz a un montón de propuestas extrañas, ¿no?, que había por ahí, y que también se dieron cuenta estas propuestas pues que no estaban solos. Entonces, a partir de ahí, yo creo que todas las propuestas tecnológicas han sido un poco víctimas de esa singularidad que hablábamos antes, y ahora mismo hay tropecientas mil fuentes para que el artista explote un poco su obra. Yo creo que somos muy afortunados de vivir el momento en el que vivimos por dos razones. Una es porque, bueno, pues tenemos toda la música y un catálogo bestial a golpe de clic, y eso es muy bueno no solo para nosotros, sino también para las nuevas generaciones, porque crea como pues otros gustos y otras alternativas, y sobre todo porque, bueno, la gente que crea pues efectivamente empieza a tener no solo la posibilidad promocional de utilizar esas herramientas para que su música se conozca en todo el mundo, sino también para monetizar un poco sus esfuerzos, algo que antes no había. Hay herramientas alucinantes como SoundCloud, como Bandcamp, que ya no solo permiten lo que es la difusión y la promoción, sino que permiten pues monetizar esos recursos de otra manera. Es solo el principio. Obviamente luego hay plataformas gigantes como Spotify y demás, que lo que te dan es, bueno, pues te dan como un abanico gigante, es un catálogo gigantesco de música donde también ya no solo sino el creador pequeño, sino las grandes multinacionales pues pueden empezar a encontrar un camino hacia un nuevo modelo de negocio. Entonces creo que somos muy afortunados, y que sobre todo para el creador, ya no entrando en temas un poco casi tan metafísicos como lo que dice Carlos Jean, ¿no?, de creación puro de música. Yo me remonto un poco a lo que es la esencia de un grupo, a lo que es el do it yourself, al tocar, al relacionarte con la gente, y ahí también hay muchas posibilidades. Y luego también lo que han hecho las redes sociales es la posibilidad no solo de exponer tu música, sino de contactar con un montón de grupos alucinantes similares a lo que tú haces, y crear un network, que es lo que está para mí un poco dictando el presente musical, ¿no?, que ya no hay grupos mainstream, ya no hay grupos underground, ahora es uno solo, y cualquier grupo, por pequeño que sea, puede tener audiencias masivas. Eso creo que es un poco el resumen. Hola, gracias por estar aquí. Quería aportar, Borja ya lo ha dicho casi todo, a una velocidad increíble. Centrarme en esto del 2.0, en que se ha masificado mucho el trabajo de cada uno, la obra que quiera hacer uno, pero y yo me preocupa muchísimo la originalidad. Al tener todo a mano,
y con una velocidad tan pasmosa, te permite acceder a unos parámetros ya conocidos entre los músicos, como pueden ser sonidos, aplicaciones y tal, pero como bien dijo Luis, no nos preocupamos no solamente nos preocupamos en descargar el manual, en descargar la aplicación y no el manual. Entonces profundizamos muy poco en las aplicaciones de las redes sociales, de las aplicaciones de los sintetizadores virtuales y tal. Entonces, todo eso aboca a que el sonido en general se masifica y es casi todo igual. Y entonces me preocupa muchísimo porque entro en la red, me preocupo muchísimo en buscar gente nueva, en sonidos nuevos y tal, pero tengo que investigar mucho, porque todo hoy en día, la mayor parte de los grupos y tal, suenan igual, es increíble, o sea, y teniendo herramientas tan potentes como la que estamos hoy en día en el 2012, que en los 80, en los 90, en los 70, cuando empezamos, teníamos 4 cosas, pero cada grupo le sacaba el máximo partido posible a esos sintetizadores. Entonces, el Aviador Draw nunca se podía parecer a no sé, a una mecánica popular o al humano mecano y tal. Bueno, sí, las cajas de ritmo sonaban igual porque tenían todos el mismo patrón, pero partiendo de ahí, cada sintetizador modulable hacíamos muy nuestro el sonido. Hoy en día la gente es muy cómoda, o sea, yo mismo peco de ello cuando recibo esas aplicaciones y tal. Es que hay tanta información, tanto que probar, entonces tocas 4 botones y tal, escucha cómo suenas, suena bien, suena mal, lo desechas o lo guardas y tal. Y no te preocupas en investigar. Muy poca gente se preocupa en investigar. Entonces, tengo maquetas, me llegan maquetas y pregunto a la gente, ¿cómo has conseguido esto? Y tal, pues he utilizado esta aplicación tan sencilla y tal. Y dice, no me digas, y dice, sí, le he trabajado mucho y se le puede sacar un partido original y particular propio, ¿entiendes? Hoy en día el 2.0 se me queda un poquitín vacío. Llego a todo el mundo, pero lo que yo creo está masificado, o sea, ya no hay más que escuchar los grupos así punteros que pueden destacar, que no sé, no aportan mucho en esto de la música en el 2012. Muy bien, Cristóbal. Ahora tu visión desde Twenty y las redes sociales. Vosotros habéis sido protagonistas de una gran revolución. Quizás sea una de las pocas empresas españolas que ha sido un actor importante en el mundo de las redes sociales y habéis hecho muchas cosas los primeros. Bueno, es difícil no caer en lugares comunes, pero yo creo que no pasa nada si repetimos que ha cambiado todo, pero también es verdad que en la esencia no ha cambiado nada, y me explico. Ha cambiado todo hasta el punto de que, por ejemplo, y uno con la presentación de la mañana, hace 50 años, Delia Derbyshire, la pionera de la música electrónica, pues yo mismo, el primero, no lo hubiera conocido, no hubiera conocido de su existencia, de su obra, etcétera. Si no es gracias a las redes sociales. He hecho una búsqueda rápida antes en Twitter y hoy mismo se está hablando de ella. Enlaces a los vídeos de YouTube. Hay incluso un perfil por ahí fake de Delia Derbyshire. Han pasado 50 años. La revolución de las redes sociales está haciendo posible estas cosas maravillosas. Que se cambie en realidad todo el proceso de intermediación que existe entre la creación y el público. Pero en el fondo creo que tampoco ha cambiado tanto, en tanto que el fenómeno de la creación del músico y del público vuelve a responder a los mismos parámetros. Lo que ha habido es una revolución entre la cadena de intermediación que se ha hecho más sofisticada, se ha hecho más compleja. Hay oportunidades, hay retos, y yo creo que vivimos un momento de transformación. Yo también estoy totalmente de acuerdo que ahora mismo incluso estamos viviendo ya una nueva revolución, que es la del paso de la web a las aplicaciones. Nosotros lo estamos viendo también en Twenty. Tenemos ya más de 6 millones de usuarios en Twenty que lo hacen a través de aplicaciones móviles. Todavía no hemos visto que se esté reduciendo el acceso a través de la web, pero es muy probable que esto ocurra.
Con lo cual, de nuevo, volvemos a tener un reto, porque tenemos que volver todos los que estamos actuando, utilizando, los creadores, todo el mundo, a repensar cómo hacerlo, porque ya no estamos ni siquiera pensando en formatos tradicionales web, sino que hay que pensar ya en el mundo de las apps, y esto supone retos nuevos por las limitaciones que tienen las propias pantallas de los smartphones, por las limitaciones que tienen las aplicaciones, y yo creo que estamos viviendo de nuevo un momento de transformación. Entonces, yo creo que efectivamente hemos vivido una auténtica revolución maravillosa en muchos aspectos, y este ejemplo de Delia Berkshire, que además era matemática, mujer, la ciencia, la música, me parece un ejemplo maravilloso de lo que está permitiendo hacer las redes sociales hoy, ¿no? Compartir, conocer música, que cualquiera que tenga hoy día en España entre 14 y 25 años seguramente está conociendo, accediendo a la música, no de otra forma sino a través de las redes sociales. Entonces el reto es trabajarlo ahí y afrontar esta nueva revolución que, como digo, que estamos viviendo, que es el de las aplicaciones. Mario quiere apuntillar algo, sí. Adelante. Oye, y este reto, ¿no te parece que sucede muy deprisa? Me explico. 20, hace 2 años empecé a manejarlo, pero es que vais por delante. No me da tiempo a asimilar lo que es este tipo de aplicaciones. Sí, la verdad es que sí, que va rapidísimo. Cuando estamos hablando todavía de la pedagogía del 2.0, etcétera, en realidad en muchos foros ya estamos hablando de que esto está absolutamente muerto. Estamos hablando del mundo de las apps, y es verdad que es un reto estar al día. Yo me quedo con esas imágenes que supongo que todos hemos compartido, ¿no? Niños de 2-3 años manejando las tabletas, navegando como ni siquiera cualquiera de nosotros podemos hacerlo. Entonces, de verdad que tenemos un sinfín de oportunidades y también de retos para llegar a esos nuevos públicos a través de este también mare magnum de herramientas. Sí, yo estoy también de acuerdo con Borja, es un mare magnum también de herramientas. Cada día surgen nuevas y nuevas aplicaciones y agregadores de música. Senzari, el otro día me estuvieron haciendo una presentación, me parece muy interesante, pero hay un mare magnum ahora mismo de herramientas que supongo que en los próximos meses, ya no años, en los próximos meses iremos viendo una clarificación al respecto. Habrá herramientas que vengan a satisfacer mejor que otras las necesidades de los usuarios, principalmente de estos nuevos usuarios que además consumen con voracidad estas herramientas y que están marcando nuevas tendencias en el uso, en el manejo de las propias herramientas. Creo que es muy importante lo que habéis comentado ambos, y además, bueno, también entre los tecnólogos o los informáticos se dice ahora mismo que el nuevo Facebook será aquella plataforma que consiga poner orden e inteligencia tecnológica en el mundo de las apps, ¿no? Y quien lo consiga además se hará quizás tan millonario como Mark Zuckerberg, ¿no? Y también lo que habéis dicho es muy importante, y lo vamos a relacionar con la pregunta que va dirigida exclusivamente a Borja, aunque podéis apuntillar luego, que es la que tiene que ver con la monetización. El mundo de las apps tiene que ver con nuevos modelos de negocio, tiene que ver con la monetización, tiene que ver con el do it yourself que ha comentado de los autores 2.0. Entonces, que profundizara un poco más Borja en el crowdsourcing y sobre todo en el crowdfunding, del que eres experto, como, bueno, se habla incluso de que, quizás exageradamente, pero que es el nuevo camino que debe de seguir la música y los autores, y al que de alguna manera se van a unir también antiguos actores como que todavía vigentes, como las compañías discográficas. Por ejemplo, en España la compañía Warner Music es una de las compañías más avanzadas y que mejor entiende el fenómeno 2.0, y nuevos agentes, empresas de crowdfunding, colectivos, mecenas, micromecenas. ¿Nos puedes profundizar un poco más sobre esto y los autores, cómo se pueden beneficiar, o contarnos alguna anécdota, algún ejemplo? A ver, yo creo que
que al final todo surge de la pura necesidad, ¿no? Necesidad al principio un poco de explicar o dar a conocer tu música, al final necesidad de que también estamos dentro de un mercado cada vez más nicheado, o sea, cada vez son más, digamos que nichos los que interesan, donde un grupo, por muy marciano que sea, tiene una audiencia en algún lugar de este planeta. Entonces eso ha hecho también que muchos grupos y muchos creadores adopten, digamos que aplicaciones o adopten formas de distribuir su música, de vender su merchandising, de hacer conciertos como de otra manera. Eso por un lado. Yo tuve una experiencia muy chula de hace unos años que fundamos una empresa que se llama Hercio, que lo único que hacíamos era adaptarnos a aplicaciones ya existentes y profundizar sobre estas aplicaciones. Hacíamos un montón de herramientas para Facebook, por ejemplo, donde te permitíamos no solo, digamos, que poner tu música dentro de Facebook, no solo 1000 opciones para compartirla, sino también vender entradas para tus conciertos, hacer merchandising y venderlo a todas las partes del mundo y cosas así. Por eso te decía lo de la necesidad. Yo creo que en el caso del crowdfunding es un poco ya rizar el rizo y estrechar todavía más la relación que hay entre lo que es el creador y su fan. Sirve para muchas cosas. Al final es como para mí es simplemente una alternativa clarísima de financiación para proyectos que probablemente fueras a un banco y te dijeran que cuando los explicas directamente que cambiaras de camello, ¿no? Porque lo que ha dado la posibilidad, sobre todo en países como Estados Unidos, que el fenómeno está muchísimo más instalado, es simplemente que cualquiera, por una idea muy marciana que tenga, la testee delante de un mercado y diga, bueno, pues puedo tener el público y con eso un poco subvencionarlo. En el caso de la música va muchísimo más allá, porque directamente es como un producto testeado delante de tus fans. Y tus fans te dan un poco la confianza, invierten en ti siempre, casi siempre, a cambio de algo, o sea que es casi como una precompra, ¿no? Es un sistema también como antiguo de precomprar los discos, el clásico pre-order que probablemente hayamos comprado todos aquí, y es simplemente eso. Yo creo que una alternativa dignísima de financiación que en países un poco más desarrollados a nivel social o como lo queráis llamar, como Estados Unidos, pues directamente funcionan como una alternativa más. Tú tienes para financiar tus proyectos un banco, un business angel, dinero tuyo de familia, y luego tienes cosas como el crowdfunding que permite que ideas que en otro momento no hubieran nacido directamente sean una realidad y sean empresas luego sólidas que desarrollen. Que se basa en el micromecenazgo de los fans, pero vosotros o las empresas de crowdfunding, además, digamos que desarrolláis ese modelo de negocio más allá del micromecenazgo de los fans, con acciones de marketing digital, sí, o sea, en redes sociales. Lo que tiene que ver también es como es muy importante digamos que un proyecto, mientras está dentro de una plataforma, que no dependa muchas veces exclusivamente de la turra que le meta la gente que hace el proyecto a sus fans en redes sociales, que eso es una cosa que suele pasar porque a veces son como proyectos como muy pequeños, muy de nicho, con no demasiados fans. Ahora lo que se está probando es que realmente ya no son cosas raras, sino que hay un montón de gente de todo tipo que acude al crowdfunding para hacer cosas como más grandes y proyectos, digamos que reales, que de otra manera, por cómo está la industria discográfica o por cómo está la industria en general, no hubieran tenido opción. Entonces es interesante, por ejemplo, las asociaciones con otras empresas también, un poco ahí para que sirvan. Pues nosotros, por ejemplo, ahora estamos creando una especie de ecosistema de medios de comunicación para que ayuden a que los proyectos, mientras estén dentro, no dependan de eso que os decía, ¿no? De un poco el movimiento tuyo de redes sociales, sino que esos proyectos, mientras estén dentro, se puedan amplificar. Y luego hay también muchísimas opciones de cuando esos proyectos salen y se convierten en algo tangible, pues que también puedan tener salidas a través de acuerdos que hagas con distribuidoras. Entonces es simplemente ir un poco más allá y utilizar las herramientas clásicas de toda la vida combinadas con la tecnología puntera y listo. Es como la historia de siempre, ¿no? De adaptarse a los tiempos y intentar que esa singularidad pues nos coja lo más prevenidos posibles. Genial, Borja. Yo creo que estamos transmitiendo mensajes positivos para los autores, 1.0, 2.0 y para los artistas, sin llegar quizás todavía a lo que decía Servando Carballar, Biobakene, que en el futuro llegaremos a interpretar con el pensamiento, llegaremos a tener instrumentos debajo de la piel y un poco como hemos visto también en la demostración de Luis Delgado del Ceremín, tener una relación muy íntima con instrumentos electrónicos de las más variadas formas directamente a través de interfaces
neuronales, y yo recuerdo que en una de las últimas presentaciones de La Voz de la Ciencia, pues Mario hablaba de la capacidad del iPad y de otros aparatos ultramóviles para hacer música. De hecho, creo que ayer nos propusiste que en un futuro sustituyésemos algunos de los sintetizadores por iPads. ¿Cómo funciona eso? Efectivamente, ya tenemos una edad y eso de cargar los flycase, el lumbago no me permite cargar mucho peso y menos el de 200 kilos. 200 toneladas. 200 toneladas, sí, que me dejó fascinado. Sí, la democratización de las aplicaciones de música y la sencillez del uso y el entorno friendly que llaman de esos sintetizadores ha hecho que todo se resuma en una tableta así de pequeñita. Yo, que sigo teniendo el oído muy crítico y muy fino, estoy comprobando que esas aplicaciones están casi superando con creces los sintetizadores antiguos y tal. Primero por manejabilidad, por sencillez y por el peso, es fantástico. El motor que utilizan estas tablets es cada vez más veloz, es cada vez más potente y nos permite trabajar con muchas aplicaciones dentro de la propia tablet, lo cual facilita muchísimo el uso, el transporte y el sonido sigue siendo perfectamente está a la orden del día y no sé, una cosa que me encanta y sigo investigando muchísimo. Muy bien. Cristóbal, a ver si nos puedes contar algún secreto o algo, aunque no sea secreto industrial, pero las compañías discográficas, sé que algunas de ellas pues os han dirigido a vosotros para establecer también pues campañas de marketing a grupos segmentados a través de Twenty, las compañías discográficas y otros agentes, agencias de publicidad, hay gente nueva como por ejemplo Nova Music, hay un montón de actores en esa cadena que se ha hecho más compleja. En realidad Internet es muy bueno para desintermediar, pero en este caso lo que Internet premia es a aquellos agentes que generen valor añadido, y vosotros como plataforma en la compartición de contenidos musicales y también en la realización de campañas estáis jugando pues un papel que quizás pues que la gente no conoce. No sé si nos puedes dar algún ejemplo de alguna campaña concreta o de cómo abordáis este tipo de cuestiones que a nivel de marketing son completamente nuevas. Pues sí, efectivamente, yo creo que ya no se escapa que cualquier compañía que esté operando en este ámbito, ya sea desde una transición desde las tradicionales discográficas o planteamientos más novedosos como Nova Música, Plan B, etcétera, estamos haciendo actividades con ellos. Con Sony, por ejemplo, un disco que fue seleccionado todos los temas por los usuarios de Twenty, que en su momento pues presentamos como el primer CD elaborado por los usuarios de una red social. Con Plan B, por ejemplo, realizando un streaming, un concierto retransmitido a través de Twenty a nuestros usuarios. Y luego con una combinación también muy habitual de acciones off. Pues habitualmente tenemos, por ejemplo, encuentros con fans en las oficinas de Twenty, aquí en Madrid, actividades promocionales con los propios artistas, algunos de ellos pues que incluso se han dado a conocer a través de Twenty. E incluso hemos hecho estrenos en primicia, en exclusiva de videoclips musicales. Esto hace unos años pues sería casi impensable que dentro de la estrategia de una discográfica estuviera, no, primero vamos a presentarlo en Twenty, y esto es cada vez más habitual. Yo creo que es importante subrayar la importancia además que nosotros hemos visto del vídeo, del componente audiovisual. Aunque tenemos incluso emisoras integradas dentro de Twenty, es posible escuchar emisoras de radio en Twenty, el fenómeno vídeo para una generación que es la que está marcando las tendencias del futuro es fundamental. Nosotros tenemos 6 millones de reproducciones diarias de vídeo y la música en Twenty llega fundamentalmente a través de vídeo. Por ejemplo, Adanovsky lo tenemos, pero lo tenemos en vídeo, no hay otra forma de acceder a él. Y yo creo que es un componente, el vídeo, el componente audiovisual también a tener muy en cuenta. Y la combinación del off
y de herramientas que a veces se puede pensar, no, bueno, esto es tan absolutamente pasado. Yo creo que la combinación de herramientas y actividades off con las posibilidades que ofrecen las redes sociales están permitiendo hacer actividades, como digo, pues muy innovadoras, como he planteado, streamings, encuentros y combinando actividades. Quería dar algún dato también, el hecho de la relevancia que tiene para las redes sociales, el mundo musical, el hecho que en Twitter 8 de cada 10 de los principales perfiles con más seguidores son de bandas, grupos, fenómenos, productos musicales todos. Y el 50% de todos los seguidores de la red social de Twitter en el mundo están siguiendo algún artista o grupo o producto, entre comillas, musical, lo cual no deja de subrayar la importancia que tiene el ámbito de la música en las redes sociales. Y también ocurre en Twenty, los perfiles que más seguidores tienen, las páginas que más fans tienen, son normalmente de grupos, de iniciativas, productos musicales. Te agradezco ese comentario porque además aquí falta una figura de la del autor 2.0 que era la representada por Electric Nana y que precisamente iba a referirse a este tipo de situaciones donde el artista joven no solamente la utilización de las redes sociales la hace con una conciencia de desarrollar una marca personal, de tal manera que no solo es la música o el mensaje que transmite su música, sino que es una comunicación más 360 grados, más completa, donde de alguna manera ese autor 2.0, esos artistas jóvenes, están controlando también la evolución y la comunicación de lo que son ellos como músicos y también como personas. No sé si queréis apuntillar o añadir alguna predicción, y si no, pues vamos a cerrar esta jornada, esta mitad de la jornada, y continuaremos en el Jardín Botánico. ¿Hay algo que queráis añadir como predicción o como Yo tengo una predicción, que tú has hablado de algo muy importante, que son los jóvenes. Yo soy padre de 3 niños y tengo de cara al futuro y al futurible de sus posibilidades, me da una extraña mezcla entre miedo y satisfacción el hecho de que ellos ya asuman todos estos conceptos de los que estamos hablando, incluso conceptos muchísimo más complicados como la teletransportación, el bajar un archivo de fuera. Eso son niños con 4 y 6 años, lo manejan perfectamente. Entonces yo siempre pienso, un poco pensando en ellos y en las pocas oportunidades que tuve yo como en comparación con ellos, ¿dónde nos va a llevar todo esto, ¿no? Para mí es algo fascinante y creo que es algo que vamos a encontrar mucho genio dentro de nada y mucho grupo musical muy joven. Tened en cuenta que ahora la gente, cuando habla de grupos musicales jóvenes, son gente de 28 años, que ya no son tan jóvenes. A mí, para jóvenes, eran como cuando empezaron el Aviador Draw, cuando empezaron los Pegamoides, que teníais 17, 18 años. Creo que ahora, gracias también a esta masificación y a que toda la gente tenga música a un solo clic y pueda tener acceso a YouTube, acceso a Twenty y demás, va a crear muchas futuras estrellas muy pequeñas, que eso para mí también es muy, muy importante y muy interesante. Digitales. Los nativos digitales, que igual luego los acabamos teniendo miedo y desarrollan todos esos robots que hablabas antes de una manera pasmosa. Entonces eso me interesa. Tenemos a Justin Bieber. También. Es el primero. Es el primer replicante. Primer replicante. Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Pepe de la Peña, creo que querías añadir algo más para clausurar esta mitad de... Bueno, por cerrarlo formalmente, que esto solo es la mitad, que sigue por la tarde. Este es un evento muy especial y lo sé por Digital Meteo, que me lo acaba de decir. Este es un evento que empieza en una estación del año y acaba en otra. Estamos en verano ahora, pero cuando vayamos por la tarde es otoño, así que otra razón más para ir a un evento excepcional y que acabará con ese maravilloso concierto. Así que nos vemos por la tarde. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a Fundación Telefónica, al CSIC, al Jardín Botánico y a la Fundación Autor.